tardes, estimados estudiantes. Estamos grabando estas clases debido a que no hay presencia de estudiantes y para justificar mi hora de contratación, pues estoy grabando estas horas para dejar constancia de que sí me presenté y sí estoy dispuesto a dar clases, pero no puedo darlas si no hay ningún estudiante. Entonces ahora empecé a grabar las clases desde la número 1 y seguiré grabando hasta que me ponga al día en lo que es las fechas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la clase número 1 debido a que no he dado ninguna clase de este curso. Así que vamos a empezar, vamos a tener la grabación ahí y vamos a ver qué pasa en el semestre. Ya tendría esta clase grabada. Bueno, entonces, estimados estudiantes, desgraciadamente por la situación del fraude, pues no los puedo tener aquí presentes debido a que ustedes están en contra del mismo y no están entrando a clase, por lo cual pues yo voy a dar la clase solo y voy a ir avanzando a manera de pues dar el curso que me contrataron dar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces el curso que voy a impartir este semestre pues es Química General 2 a la sección B, que son los carnet pares, ¿verdad? Entonces vamos a empezar dando una descripción de cómo va a ser la zona y luego empezamos ya con la parte ya teórica del curso. Bueno, entonces para no perder más el tiempo vamos a empezar directamente con la presentación. Ahora me va a tocar a mí hacer todo, ¿verdad, jóvenes? Porque yo aprovechaba aquí para poder hacer participar a los estudiantes, pero ahora no se va a poder. Bueno, entonces Bueno, entonces vamos a empezar el curso Química General, Estado Sólido y Soluciones, es la unidad 1, y vamos a describir un poco lo que es la evaluación del curso. Bueno, el curso está conformado de dos exámenes parciales de 27 puntos, exámenes cortos de 9 puntos, trabajos, tareas, investigaciones de 6 puntos, laboratorio de 28 puntos, examen final de 30 puntos, y al final pues tengo yo un total de 100 puntos. El laboratorio pues tiene una zona mínima, ¿verdad? Que la vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces debido a que en este semestre se cortó un periodo del curso y el diseño del curso estaba para cuatro días semanales, entonces tuvimos la necesidad de quitar la unidad 5, ¿verdad? O sea, la unidad 5 no la vamos a ver, solo vamos a ver hasta la unidad 4. Entonces pues el porcentaje sería el porcentaje que está ahí, jóvenes: 26, 18, 13, 24 y 19. Ok, eso sería sería 35, 19, 26, 30 y 0, porque no vamos a dar la que es la unidad número 5. Vamos a empezar con el estado líquido. Entonces, las moléculas de un líquido se mueven en todo el tiempo, pero sus movimientos están restringidos por las moléculas vecinas, o sea, las fuerzas intermoleculares. Se les puede comprimir solo ligeramente. Debido al estado, pues el estado líquido está menos unido que el sólido, pero el estado líquido está más unido que el estado gaseoso. Entonces, pues el estado líquido se puede comprimir en una forma ligera. Un líquido se difunde en otro, pero esta difusión es mucho más lenta que los gases, debido a que como está más junta, entonces cuesta más que se difunda en el otro.
debido al movimiento molecular restringido de los líquidos. O sea que los líquidos, como dijimos, están un poco más juntos que los gases, por lo cual la difusión de un líquido en otro es dificultosa. Vamos a ver que un aspecto importante de lo que son los líquidos, pues son las fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares es un factor más importante que afecta a las propiedades físicas de los líquidos, que están relacionadas con las propiedades coligativas. Los otros dos factores que afectan el estado líquido son la simetría del compuesto y la masa molecular. Pero estos factores no van a ser vistos ahora en este curso. A continuación veremos las diferentes fuerzas intermoleculares que pueden afectar a un líquido o al estado líquido. Vamos a ver que los compuestos con enlaces covalentes, acuérdense ustedes que el enlace covalente quiere decir de que tiene una diferencia de electronegatividad de un átomo y otro átomo menor a 2. Entonces, las fuerzas intermoleculares serían fuerzas Young dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals y puente de hidrógeno. Y las fuerzas de Van der Waals son dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y fuerzas de Lodin. ¿Okay? Entonces podemos ver en este cuadro más o menos resumido lo que son cada uno. Acá las fuerzas iónicas están dadas en lo que son compuestos inorgánicos, o sea que tienen enlaces iónicos. Los que tienen enlaces iónicos pues son los que tienen una diferencia entre átomo y átomo mayor a 2 para arriba. Entonces estos compuestos van a tener unas fuerzas intermoleculares que van a ser definidas por la carga positiva y negativa, o sea, catión-anión, por ejemplo, el cloruro de sodio. En los covalentes se dan cuenta ustedes que tenemos ya los átomos están compartiendo compartiendo el electrón para formar el enlace. En cambio, en el iónico, la atracción de los átomos es debido a la formación del enlace, es debido a la atracción de carga negativa y positiva. Bueno, entonces por ejemplo tenemos el hidrógeno. La metálica pues es debido a la deslocalización de electrones dentro del metal, por ejemplo el hierro. Y las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Ion dipolo-dipolo que habíamos visto acá, es debido a lo que es la atracción de cargas. Acá, por ejemplo, tenemos el agua tiene un dipolo que atrae al sodio, que cuando lo solubiliza, entonces cuando nosotros solubilizamos el cloruro de sodio, entonces fíjense pues, el agua es un compuesto polarizado. Tenemos el agua y entonces, como la diferencia de electronegatividad no es mayor que 2, pero sí es mayor que 1.5, creo que 0.5, entonces quiere decir de que el enlace está polarizado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo una molécula de sodio? Entonces, la molécula de sodio, como tiene carga positiva, se va a ser atraído por el oxígeno. Tiene carga negativa, entonces esa atracción es dipolo carga, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Tuve que es una emergencia por ahí. Bueno, entonces así es como atrae. Y entonces fíjense pues, cuando ustedes disuelven la sal, el cloruro va a ser atraído porque el cloruro va a tener una carga negativa, va a ser atraído por el hidrógeno. Y entonces cuando nosotros decimos que vamos a solvatar o se va a disolver la sal, entonces lo que tenemos nosotros es que el agua va a estar rodeando al de sodio. ¿Bien? ¿Por qué?
por el dipolo dipolo. Entonces aquí va a quedar solvatado el sodio. Y este va a estar solvatado por los hidrógenos. Porque los hidrógenos tienen carga positiva. Entonces en este caso va a estar rodeado el cloro por hidrógenos, porque tiene carga positiva, y el sodio por oxígeno, que tiene carga negativa. Entonces se dan cuenta ustedes que así es como interaccionan las cargas. Bueno, tenemos también, se dan cuenta ustedes, la formación de puentes de hidrógeno, ¿verdad? La formación de puentes de hidrógeno, entonces, va a ser lo siguiente. La formación del puente de hidrógeno ahora va a ser dentro del mismo disolvente, por ejemplo, el agua. Entonces ustedes tienen el agua, más delta, menos delta, más delta, menos delta. Entonces aquí va a haber un puente de hidrógeno con el oxígeno de otra molécula, porque este tiene más delta y este tiene menos delta, más delta, más delta, y este se va a unir a otra molécula de oxígeno. Esta se va a unir a una molécula de hidrógeno, y entonces así va a formar una red, y ahí es donde forman los puentes de hidrógeno, que va a ser una fuerza bastante grande dentro de los compuestos orgánicos. Disculpen chicos, pero se me apagó como no hay nadie en la conferencia, entonces se apaga automáticamente y no me di cuenta. Bueno, es que estoy aprendiendo con esto de la joven. Bueno, seguimos grabando, ojo. Bueno, entonces ahí formamos los puentes de hidrógeno de esta manera. Luego tenemos el dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo, pues nosotros sabemos que es cuando son dos enlaces polarizados. Bueno, entonces ahora el dipolo-dipolo se va a formar cuando tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico tiene un menos delta más delta, o sea que está polarizado. Bueno, entonces este ¿cómo se va a unir? Este se va a unir más delta, cloro, menos delta. Entonces estos se van a unir por estos, ¿verdad? Acá este se va a unir menos delta, se va a unir a un cloro que tiene más delta, y acá van a tener las uniones debido a la atracción electrostática contraria. Este se uniría a un cloro, hidrógeno, y ahí va formando los enlaces, que serían enlaces dipolo-dipolo. Bueno, luego de eso tenemos el dipolo inducido, que es debido a la presencia de una carga. Entonces miren, pues, por ejemplo, yo tengo un enlace cloro-cloro, que en este caso estaría apolar porque las dos moléculas tienen la misma electronegatividad. Entonces yo lo que hago es de que acerco una carga positiva, un compuesto que tenga carga positiva. Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar un dipolo inducido. Entonces este que tiene
este cloro va a tener una carga negativa que me la va a traer esta carga positiva, entonces al otro lo dejo con carga positiva, ¿verdad? Y también lo puedo hacer que tengo el cloro-cloro, se dan cuenta que ahí estaría neutral si agrego una carga negativa. Entonces si agrego una carga negativa, este me va a quedar positivo y este me va a quedar negativo. Entonces eso se llama dipolo inducido, porque nosotros sabemos que la molécula de cloro no está polarizada, sería un enlace apolar porque tiene la misma electronegatividad. Bueno, entonces eso sería básicamente una explicación de lo que es las fuerzas intermoleculares. Desgraciadamente pues no puedo preguntar si tienen dudas porque no tengo a ningún estudiante, tristemente, jóvenes, en realidad pues es triste estar así. A mí me gusta interaccionar con los estudiantes, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver los ejemplos de tipos de fuerzas intermoleculares. Vamos a ver el enlace iónico, fuerzas iónicas. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre átomos es mayor a 2, ¿se dan cuenta? Compuestos iónicos es por la atracción de cargas de compuestos inorgánicos. Son solubles en agua y disolventes polares. La mayoría es sólido y forman cristales. Tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, el sulfato de potasio, el nitrato de litio, etc. Entonces acá tenemos, se dan cuenta que el cloruro de sodio forma cristales de forma cúbica. Se dan cuenta que las moléculas de sodio son las amarillas y las de cloro son las azules. Tenemos el cloruro de cesio, igual, solo que esta es otra forma de cristal. Igual tenemos el fluoruro de calcio, que son diferentes tipos de estructuras cristalinas, por lo cual son diferentes, ¿verdad? El enlace covalente, la mayoría de los compuestos son líquidos, la diferencia de electronegatividades entre átomos es menor a 2. Se presentan dos casos. Primero, diferencia de menos de 2 a 5 es un enlace covalente polar, forma cargas parciales en los átomos. El que tiene menor electronegatividad tiene una carga parcial positiva, que se pone como más delta, y el átomo que tiene mayor electronegatividad tiene una carga negativa, que sería menos delta. Se pone más delta y menos delta, que lo que significa que es una carga parcial. No es como los compuestos iónicos que sí forman cargas formales. Entonces, en este caso se dan cuenta que forma el más delta, que sería la carga positiva, y el menos delta, la carga negativa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? En un compuesto apolar, estos electrones del enlace deberían estar en el centro. Aquí los electrones están hacia el más electronegativo, porque en este caso va a atraer más los electrones. Entonces acá tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Se dan cuenta ustedes de que el cloro es más electronegativo, por lo cual va a acercar más los electrones hacia el cloro y le va a dejar una carga parcial positiva al hidrógeno. ¿Ya? Tenemos el agua también. Acá los electrones van a estar más cerca de enlace, van a estar más cerca del oxígeno que del flúor, lo que va a causar un dipolo, más delta menos delta, que es lo que va a favorecer la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, en este caso, se dan cuenta, tenemos el ácido clorhídrico. El cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces más delta menos delta. El agua, el hidrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, menos delta más delta. El amoníaco igual, el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo que va a generar un enlace polarizado, menos delta más delta. Eso sería un enlace covalente polar o iónico. Vamos a ver el segundo paso. La diferencia de electronegatividades es menos de 1.5 a 0.
¿verdad? Es un covalente apolar. Entonces, acá miren, tenemos el hidrógeno que tiene la misma electronegatividad, sería 0. Cloro, la molécula de cloro, 0. La molécula de flúor, 0. La molécula de oxígeno, 0, porque la electronegatividad es la misma. Y tenemos los compuestos orgánicos como el metano, que la diferencia entre carbono e hidrógeno es de 0.4, por lo cual es covalente apolar, o sea que no tiene ningún dipolo. Bueno, entonces miren, acá podemos ver precisamente el efecto de lo que produce los enlaces polarizados y los enlaces no polarizados. Entonces miren, acá podemos ver, esto es el ácido esteárico, que es un ácido carboxílico, se llama un ácido graso, saturado. Entonces miren acá, tienen esta cadena carbonada que podemos ver ahí. Esta cadena carbonada que tenemos aquí grande, esta cadena carbonada pues no tiene polarización los enlaces porque son carbono y hidrógeno, pero esta cabeza que está aquí al fondo sí es polar, porque tiene para formar puente de hidrógeno y tiene un carbono doble enlace oxígeno que forma una polarización. Entonces en este caso este compuesto tiene una cabeza polar y tiene un cuerpo apolar. Vamos a ver posteriormente en los cursos de química orgánica y bioquímica que esto causa una diferenciación. Este compuesto puede ser soluble en agua a pesar de que tiene esta gran cadena carbonada. Y ahí lo van a ver ustedes en química orgánica y en bioquímica después. Tenemos los ácidos insaturados. Miren, ahora aquí tiene también el ácido, pero también acá tiene un doble enlace. Miren que ahora me cambió. Como vamos a ver posteriormente, estos serían cis porque los hidrógenos están del mismo lado, entonces tiene una forma quebrada. Pero miren ahora, esta que tiene los hidrógenos uno para arriba y otro para abajo, es recta. Y estos son los famosos ácidos grasos cis y trans, ¿verdad? Supuestamente los que son naturales son los cis y los que son sintetizados son los trans. Entonces estos son los que nos caen mal en nuestra alimentación. Bueno, entonces vamos a ver las conclusiones de lo que es las fuerzas intermoleculares. Entonces, los compuestos inorgánicos generalmente son sólidos, tienen enlaces iónicos y se disuelven en agua. Las fuerzas intermoleculares que prevalecen son las de atracción electrostática debido a que las cargas son bastante fuertes, o sea, la atracción entre cargas es bastante fuerte. Aquí sí hay cargas formales. Los compuestos orgánicos que tienen carbono, hidrógeno y algunos otros elementos como oxígeno, nitrógeno, halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, azufre y fósforo poseen enlaces covalentes que pueden ser covalentes polares y covalentes apolares. Las fuerzas que se pueden dar son dipolo-dipolo, Van der Waals y puente de hidrógeno. En el caso de los compuestos orgánicos, la fuerza más importante, o sea, la que más afecta a las propiedades físicas, es el puente de hidrógeno. Cuanto más fuerzas intermoleculares tenga un compuesto, mayores serán las propiedades físicas. O sea que en los compuestos orgánicos se puede presentar una, se pueden presentar dos o se pueden presentar las tres. Por supuesto, el compuesto que tenga tres fuerzas intermoleculares pues va a ser el que tiene mayores propiedades físicas. Entonces ahí tenemos las propiedades físicas que van a afectar y otras que no pusieron ahí, que no puse. Vamos a ver los efectos polares y momento dipolar. El dipolo-dipolo se forma cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos carbono y flúor es mayor a 1.5. Entonces, por ejemplo, el enlace de flúor está bastante polarizado, el cloro 1 está muy polarizado, el carbono-hidrógeno está poco polarizado, es 0.4, y el carbono-carbono pues está no polarizado porque la diferencia es 0. Acá podemos ver en este compuesto que es un alcohol, podemos ver que el enlace carbono-oxígeno tiene una carga parcial negativa el oxígeno y una carga parcial el carbono, lo que dice que este enlace está polarizado. Este sería el vector hacia donde se dirige la carga negativa, que es hacia el oxígeno. La diferencia es de 1.
Ahora aquí podemos ver también el metil-litio, el enlace carbono-litio está polarizado, pero en este caso es al revés. Miren, el carbono tiene 2.5 y el litio tiene 1, entonces la diferencia es 1.5, pero ahora el que está cargado positivamente es el litio porque es menos electronegativo, y el que está cargado negativamente, perdón, es el carbono. Al revés, pero es porque la diferencia en este caso va hacia lo que es el carbono, que es el más electronegativo. Acá tenemos una tabla de momento dipolar. El momento dipolar tiene que ver con la suma vectorial de las polarizaciones particulares. Entonces miren, pues, acá, en el caso del cloruro de sodio nosotros sabemos que es una molécula polar, por lo cual sabemos de que forma cargas, ¿verdad? O sea que el enlace que tiene el cloruro de sodio es debido a las cargas formales. El sodio tiene una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa. Entonces el momento dipolar en este caso es 9 y es el momento más fuerte de todos los que están puestos ahí. Entonces quiere decir de que esa molécula es la más polar de todas. Pero de ahí tenemos nosotros, es un compuesto orgánico que se llama formaldehído. Formaldehído, que sería la fórmula que tienen ustedes ahí. Déjenme ver cómo la pusieron. CHO. Que el momento dipolar en este caso es 2.33, que está alto, pero es mucho menor que la que es iónica. Entonces se dan cuenta que acá ustedes van a tener un momento dipolar que se va a formar debido a la polarización, el dipolo del carbono óxido. Y tenemos también el agua, ¿verdad? Que también es bastante polar. El agua, en este caso, se dan cuenta que ya vimos que está polarizada. Y por eso el agua tiene 1.87. ¿Ok? Pero lo más importante ahorita es definir que el momento dipolar va a ser la suma vectorial de las polarizaciones particulares. Entonces, por ejemplo, el metano, que está aquí en la tabla, tiene 0. Tiene 0. Entonces miren, acá el metano, los enlaces carbono-hidrógeno están polarizados, por lo cual no hay dipolo-dipolo, y entonces el nu, o sea, el momento dipolar es 0. Ahora miren, es una cosa importante que entiendan. Los enlaces carbono-cloro están polarizados y tienen por eso el vector hacia el cloro. Pero fíjense que para sacar el momento dipolar va a ser la suma de todos los vectores que están formando este carbono. Serían 4 cloros. Miren, y aquí sale 0. Entonces, ¿por qué sale 0, licenciado? Sale 0 debido a que, miren, estos momentos dipolares todos son iguales porque es carbono-cloro. Pero para la suma vectorial, lo que tienen que hacer es ustedes sumar los vectores punta con cola. Pues entonces, ¿qué pasa? Miren, pues este vector va para arriba, este vector va para abajo. Tienen la misma dimensión, por lo menos, y tienen dirección contraria. Entonces estos dos se van a eliminar. Este va hacia la izquierda y este va hacia la derecha, tienen la misma dimensión, se va a eliminar. Entonces, al final esta molécula es apolar, o sea, su momento es 0. Fíjense ustedes, qué interesante. Pero ahora miren esta molécula. Acá tienen una molécula también en el ejemplo de arriba, que es el cloruro de metilo. Entonces miren, pues el cloruro de metilo sería este compuesto. Acá tienen el cloro. Entonces, ahora miren qué pasa. Esto es una forma
que me indica, cuando yo tengo esta cuña acá, significa de que el hidrógeno va hacia afuera del plano. Y este que tiene estas líneas punteadas quiere decir que el hidrógeno me va hacia dentro del plano. Eso es lo que significa. Entonces fíjense pues, en este caso, carbono e hidrógeno no está polarizado, pero el enlace carbono-cloro sí, ¿verdad? Porque tiene un menos delta más delta. Bueno, entonces ahora, cuando ustedes hacen la suma vectorial, aquí tienen nada, entonces el vector les va a salir de este lado. Entonces ahora resulta que este, que es CH3Cl, sí tiene una alta polaridad y es de 1.80 y... Déjenme ver, jóvenes, aquí me confundí. Este es 85 y este es 87. Entonces miren, este es más polar que el agua. ¿Qué les parece? Pero debido aquí, en el caso que vimos en la presentación, los vectores se anulaban. Pero aquí no se anulan y por eso es de que este sale con momento dipolar alto. Bueno, el etano pues tiene dos moléculas de carbono, hidrógeno, entonces este tiene que ser cero porque no tiene enlaces polarizados. Tenemos lo que es el CO2. Se dan cuenta ustedes que acá pues el enlace carbono-oxígeno está polarizado, jóvenes. Está polarizado. Entonces acá tendría una polarización hacia el oxígeno, pero este también está polarizado hacia el oxígeno. Entonces resulta que los dos vectores son del mismo tamaño, por lo cual la suma sale cero, ¿verdad? O sea, la suma de los dos vectores, como están en distinta dirección y tienen la misma magnitud, pues entonces la suma vectorial les queda cero, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces este compuesto es apolar. Acá tenemos el benceno que tiene enlaces solo carbono-hidrógeno y carbono-carbono, que los enlaces son apolares, por lo cual la molécula tiene un momento dipolar igual a cero. Vamos a ver otros átomos. Tenemos el agua. Se dan cuenta ustedes que el enlace oxígeno-hidrógeno estaría polarizado, tendría menos delta, más delta, menos delta, más delta. Entonces el vector va a ir hacia el oxígeno del hidrógeno. Entonces al hacer la suma le sale un vector que va hacia el oxígeno. Entonces quiere decir de que esta molécula es polar. La dirección de los electrones va hacia el oxígeno. Y por eso tiene un momento dipolar de 1.85. Ahora miremos la de nitrógeno, pasa lo mismo, tiene más delta, tendría el hidrógeno, menos delta tendría el nitrógeno, más delta, menos delta, más delta, menos delta. Entonces este enlace está polarizado, por lo cual el vector iría hacia el nitrógeno. Entonces el vector resultante sería este que va hacia el nitrógeno, por lo cual la molécula está polarizada, y lo que implica es de que el momento dipolar es 1.47. Pero se dan cuenta que es menor que el oxígeno, debido a que la polarización es mayor el oxígeno hidrógeno, porque es más electronegativo el oxígeno que nitrógeno y hidrógeno. Entonces por eso el agua sería más polar que la molécula. Conclusiones del momento dipolar. Entonces sería, a mayor momento dipolar, las propiedades físicas son mayores, por lo que las propiedades físicas son directamente proporcionales al momento dipolar, debido a que las moléculas tendrán mayor polarización, lo que promueve una mayor carga, y entonces habrá mayor atracción entre cargas positivas y negativas y viceversa.
o sea que se genera un enlace dipolo-dipolo. Vamos a ver que esta propiedad también afecta la solubilidad, porque la regla universal es igual disuelve igual, ¿verdad? El agua es polar y entonces disuelve a compuestos polares, como los compuestos iónicos, fluoruro de sodio, nitrato de potasio, pero no disolverá compuestos apolares, ejemplo aceite, gasolina, diésel. Se dan cuenta que se forman dos fases, porque los compuestos son apolares, ojo con eso. Es muy importante específicamente con los agrónomos cuando están echando pesticidas, pues porque muchos de los pesticidas son apolares, por lo cual tienen que hacer mezclas que sean emulsiones, y eso para poder fumigar, ¿verdad? Entonces acá tienen un video del estado líquido para que lo revisen, ¿verdad? Y siempre pues alguna cosa se les puede preguntar del video. También tenemos un video de fuerzas intermoleculares, tenemos ahí el enlace. Tenemos un video de momento dipolar, tenemos ahí el enlace. Y tenemos que te van a tener que repasar el concepto de geometría molecular RPSB, ¿verdad? Ahí están especificadas las páginas. Acá tengo un resumen también de un video de RCPSB, ¿verdad? Que es importante. Y eso lo pueden revisar ya ustedes, ya cuando ustedes quieran. Vamos a ver las propiedades físicas de los líquidos, que sería viscosidad. La primera que vamos a ver. Bueno, entonces la viscosidad es una medida de la resistencia de un líquido al flujo. Cuando mayor es la viscosidad, tanto menor es su rapidez de flujo. O sea que un líquido que es más viscoso, pues se va a mover con mayor dificultad. O sea, su movimiento va a ser más lento. O sea, no es lo mismo poner una gota de agua y una gota de miel, ¿verdad? La gota de agua pues se va a mover más rápido que la gota de miel. Bueno, en un líquido está relacionado con la forma de las moléculas que constituyen el líquido. Los líquidos poco viscosos, esto es, los que fluyen con facilidad, se componen generalmente de moléculas simétricas pequeñas con fuerzas intermoleculares débiles. Entonces, ahora tenemos acá el agua, el aceite y la miel. Entonces, por supuesto, de estos tres, ¿cuál es el que se mueve más fácilmente? Es el agua, por lo cual quiere decir que tiene menos viscosidad. Luego sería el aceite, que se mueve un poco más lento, pero más rápido que la miel. Sería el que tiene media, y la miel pues es la que tiene mayor viscosidad porque es la que se mueve más lento. Estas propiedades se miden con los aparatos que se llaman viscosímetros. Ahí tenemos el ejemplo. Puede ser un viscosímetro digital o puede ser un viscosímetro como el que está acá, que es de vidrio. Ustedes aquí, a mí me tocó medir esto, así para mi tesis de licenciatura. Entonces tienen que medir el tiempo que pasa el líquido de A a B. Entonces con ese dato, después por medio de algunas ecuaciones, pasan ese tiempo a peso molecular y después a viscosidad. Bueno, entonces tenemos un compuesto tetracloruro de carbono, Cl4, consiste en moléculas simétricas con fuerzas intermoleculares más bien débiles, ¿verdad? Su viscosidad es pequeña. B, el octadecaeno, que es un compuesto que tiene, miren, 18 carbonos y 36 hidrógenos, el otro solo tiene un carbono y 4 cloros. Entonces se dan cuenta ustedes la diferencia de tamaño. Entonces es fácil de ver que la molécula de octadecaeno va a moverse más lentamente que la molécula de tetracloruro de carbono. Las fuerzas intermoleculares que dan origen a las viscosidades grandes son dos tipos. La fuerza de dispersión de London, pese a ser débil, son la causa de las grandes viscosidades de moléculas no polares grandes, como el octadecano. Las fuerzas de London pues son parte de las fuerzas de Van der Waals. Entonces se dan cuenta que a mayor tamaño, mayor viscosidad. En este caso, esta molécula de octadecano tiene 18 carbonos y el cloroformo solo tiene 1.
Bueno, ciertas moléculas asimétricas pequeñas con puentes de hidrógeno fuertes, o sea, los puentes de hidrógeno tienen fuerzas bastante grandes, presentan grandes viscosidades. Por lo general, el etilenglicol, se dan cuenta que ahí tiene dos OHs, que es el ingrediente fundamental del líquido anticongelante, tiene una viscosidad similar al jarabe. Se dan cuenta que a pesar de que es pequeña, pues tiene grandes fuerzas intermoleculares, pero es porque tiene puente de hidrógeno. El anterior, aunque era una molécula grande, pues esa molécula grande no tenía puentes de hidrógeno, entonces las fuerzas intermoleculares solo eran puentes de Van der Waals o London. Bueno, entonces fíjense pues, la molécula que teníamos ahí, que era de no sé cuántos, era una molécula orgánica de ese tamaño. Pero ahora la que tenemos ahí, se dan cuenta de que es una molécula pequeña que tiene los OH. Entonces esta solo tiene fuerza de Van der Waals, pero esta tiene dipolo-dipolo y tiene puente de hidrógeno, porque aquí se forma también un dipolo, ¿no?, por la diferencia de electronegatividad, y forma puente de hidrógeno también, ¿va? Entonces quiere decir de que esta tiene muchísimas más fuerzas que esta, por eso, a pesar de que esta es más pequeña que esta tiene mayor viscosidad. Entonces, en este caso, se dan cuenta, el grupo OH en ambos extremos de la molécula, el etilenglicol, participa en la formación de puentes de hidrógeno con otras moléculas. Entonces, fíjense pues, acá, este puede formar puentes de hidrógeno con otra molécula de etileno, ¿verdad? Y este puede formar con otra, entonces ahí van formando cadenas. Y ahí, esa es la fuerza, lo que vimos del puente de hidrógeno. En general, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. O sea que el aumento de energía cinética vence en parte a las fuerzas intermoleculares, o sea que rompe esas fuerzas que se forman. Por ejemplo, el aceite para cocinar, si ustedes se han fijado que se vierte de una botella, es bastante viscoso y espeso y aceitoso. Al calentar, lo que pasa, su viscosidad disminuye y se hace menos espeso y su consistencia es más parecida al agua, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver la influencia del calor en la viscosidad del líquido. Bueno, los aceites para automóvil tienen una calificación de viscosidad que se identifica mediante el número SAE. El aceite con número SAE de 30 es más viscoso que un aceite SAE de 10. SAE es una abreviatura de Society of Automotive Engineers, la sociedad que fija las normas de viscosidad de los aceites. Acuérdense ustedes que la viscosidad de un aceite es importante en lo que es las partes mecánicas de un automóvil, porque el aceite que se utiliza para lo que es un motor es muchísimo más alta que la que se utiliza, por ejemplo, en el líquido hidráulico de la caja, ¿verdad? Es menos viscoso que el de la caja que el del motor. ¿Por qué? Porque uno va a soportar mayores condiciones de calor, por lo cual tiene que ser más viscoso. Acá tienen un video sobre las generalidades de la viscosidad y sus aplicaciones para que lo vean. Vamos a ver la tensión superficial. Otra propiedad de los líquidos es su tensión superficial. Un vaso de agua se puede llenar con un poco de exceso sin que se derrame, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden echar hasta el límite del agua y el agua va a resistir todavía derramarse si ustedes lo echan lentamente. Entonces con un poco de exceso sin que se derrame. Entonces esa fuerza es la fuerza de tensión superficial. Una pequeña aguja, si ustedes la colocan con cuidado, flota horizontalmente sobre la superficie del agua. No obstante que el acero
es alrededor de 8 veces más denso que el agua. Entonces esa fuerza de tensión superficial es lo que hace que se quede la aguja en la superficie. Pero por ejemplo, miren ustedes un experimento que creo que está dentro de lo que les puse yo. Si ustedes le echan, si ustedes le echan sal al agua, pues resulta que le están cambiando las propiedades de las fuerzas intermoleculares y entonces se hunde. Qué bonito eso, ¿no? Diversos insectos pueden caminar sobre el agua o deslizarse sobre la superficie de un estanque sin dificultad, ¿no? Por la tensión superficial. Estos fenómenos indican que algo afuera de lo común respecto a la superficie del agua. Hay una fuerza o tensión especial en la que la superficie que se opone a ser alterada por la penetración de una aguja o del insecto acuático, ¿verdad? Estas fuerzas de superficie se explican en términos de las fuerzas intermoleculares ya descritas. En general, los líquidos con fuerzas intermoleculares intensas presentan más tensión superficial que los líquidos con fuerzas intermoleculares débiles. Se dan cuenta que tiene mucho que ver. Entonces, fíjense pues, el problema que tiene esta molécula, miren, aquí esta molécula tiene las fuerzas simétricas, pero la que está en la superficie no, ¿verdad? No tiene fuerzas hacia afuera, solo tiene fuerzas en el líquido. Entonces se dan cuenta que esa molécula se va a oponer de que entre algo al agua. Una molécula que se da en el centro de un líquido es atraída por igual en todas direcciones por las moléculas que nos rodean. En cambio, una molécula situada en la superficie solo es atraída por las moléculas que están a su lado o debajo. Se dan cuenta que arriba no tiene moléculas. No hay una atracción correspondiente hacia arriba. Estas fuerzas desiguales tienden a ejercer una fuerza hacia adentro de la superficie del líquido y lo que induce contraerse. En consecuencia, una cantidad pequeña de líquido forma perlas. Una gota de líquido tiende a ser esférica para reducir al máximo la superficie o el área superficial. Entonces, por eso se forman las gotas, ¿verdad? Entonces, los detergentes permiten reducir la tensión superficial del agua. Esto hace posible que el agua moje una superficie sólida. La acción humectante de un líquido, en especial del agua, le permite extenderse de modo uniforme sobre una superficie en forma de película. Entonces eso es lo que les decía, más bien, cuando ustedes tienen esa aguja en la superficie flotando, si ustedes le echan jabón, pues baja la superficie en la tensión superficial, entonces se cae. A las sustancias químicas que reducen la tensión superficial se les llama tensoactivos y se utilizan ampliamente como ingredientes de productos de lavandería, lavado de losas y limpiadores industriales. Ejemplo: con base a las características que influyen en la viscosidad, compara el tamaño de la molécula de aceite para motor de número SAE40 con el aceite para motor SA5. ¿Cuál de los dos aceites tendría más tensión superficial? El ejemplo visto anteriormente. ¿Cuál compuesto de cada par de esferas que tenga la mayor viscosidad explica este razonamiento? Entonces fíjese pues, yo tengo una sustancia cuya fórmula molecular es C20H42 o cuya fórmula sería C10H22. Entonces sabemos de que la molécula primera es más grande que la segunda porque tiene más carbonos e hidrógeno. Entonces quiere decir de que la que va a tener mayores propiedades físicas va a ser la que sea más grande porque tiene mayor área de contacto. El alcohol isopropílico, que tiene 3 carbonos y tiene un OH, o el etilenglicol, que tiene 2 OHs y tiene 2 carbonos. Entonces, estas dos tienen peso molecular bastante similar.
Entonces, ahora tienen el análisis el alcohol isopropílico solo forma un puente de hidrógeno, en cambio el etilenglicol forma dos puentes de hidrógeno, entonces es más fuerte las fuerzas del etilenglicol. Aquí tenemos, miren, el etilenglicol tiene dos OH. Ahora el isopropílico solo tiene un OH. Entonces, concluyendo, en el ejemplo A, el primer compuesto, que es más grande, va a tener mayores propiedades o mayor viscosidad, mayor tensión superficial que el segundo, que es más pequeño. En el caso segundo, el alcohol isopropílico va a tener menor porque solo tiene un OH, en cambio el etilenglicol tiene dos. Hay un video de tensión superficial que lo pueden ver, ahí está el enlace. Vamos a ver vaporización y condensación. Bueno, las moléculas de un líquido están en constante movimiento, algunas se desplazan con rapidez y otras lo hacen con más lentitud. Ocasionalmente una de las moléculas tiene la energía cinética suficiente para escapar de la superficie del líquido y convertirse en una molécula de vapor. Esto se conoce como vaporización, el proceso por el que las moléculas de un líquido se desprenden y pasan a la fase gaseosa. ¿Se dan cuenta? Así es como se forma el gas. Los líquidos volátiles como el etanol, el alcohol isopropílico, son los que se evaporan con facilidad a temperatura ambiente. Casi todos ellos tienen un punto de ebullición bajo y alta presión de vapor. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes dejan destapado este tipo de compuestos, pues se evaporan con la temperatura ambiente. Y entre más alta sea la temperatura ambiente, más fácil se evapora. Si se pone en un recipiente abierto una pequeña cantidad de un líquido volátil como el agua o el alcohol isopropílico, alcohol para friccionar, pronto desaparecerá al transformarse el líquido a gas, un vapor. Este proceso se llama evaporación. Entonces, por ejemplo, también las moléculas, por ejemplo, la acetona, que usan las chicas para quitarse el esmalte, igualmente. ¿Verdad? Si ustedes dejan un frasco de acetona abierto, pues se evapora, y eso se evapora más rápido que el alcohol, porque su punto de ebullición es menor que el alcohol. El alcohol tiene como 78 y la acetona tiene como 35 grados de punto de ebullición. La rapidez de evaporación de un líquido depende de la temperatura de este y la cantidad de áreas superficiales expuestas. Entonces, podemos comparar, no es lo mismo tener un tambo, un beaker, o un río, o un lago, o el mar. Las superficies son diferentes. Si este mismo líquido volátil se coloca en un recipiente cerrado, no se pierde, ¿verdad? Porque se estaría condensando. Parte del líquido se transforma en vapor, pero las moléculas de vapor quedan encerradas dentro del recipiente y conforme baja la temperatura otra vez se van a condensar. Con el tiempo el aire que está encima del líquido se satura y la vaporización se detiene aparentemente. Puede parecer que ya nada ocurre más dentro del recipiente cerrado, pero el movimiento molecular no ha cesado, o sea, nosotros no lo miramos, pero sí se siguen moviendo las moléculas. Algunas moléculas de líquido continúan escapando hacia el estado de vapor. Las moléculas de vapor que se encuentran en el espacio encima de los líquidos inciden ocasionalmente en la superficie de este, donde son atrapadas y regresan al estado líquido. Esta conversión de líquido inversa a la vaporización se llama condensación. O sea, acá podemos ver, aquí está entonces acá miren, a este recipiente que está cerrado, pues van a haber ciertas moléculas que se van al aire, pero luego se van a volver a condensar y van a formar otra vez moléculas de agua. Entonces van a estar en un equilibrio entre líquido y vapor. Entonces A representa de un líquido en equilibrio con su vapor en un recipiente cerrado a cierta temperatura. Se dan cuenta que acá ese sería A. Ahora B, el mismo sentido a una temperatura más alta. Se dan cuenta que hay más moléculas de agua en el aire, porque ustedes, este sistema está más caliente que este otro. Entonces, el sistema de equilibrio son diferentes, ¿verdad? Porque están a diferentes temperaturas.
Al principio hay muchas moléculas de líquido, pero ninguna de vapor. Después de la vaporización se inicia conforme parte del líquido se transforma a vapor. A medida que más moléculas pasan al estado de vapor, la rapidez de la condensación aumenta. Con el tiempo, la rapidez de condensación se hace igual que la rapidez de vaporización en el recipiente cerrado y no hay cambio aparente en la cantidad de líquido ni vapor. O sea que el sistema está en equilibrio, ¿verdad? En ese nivel molecular, el número de moléculas de líquido que pasan a ser vapor en una unidad de tiempo dada es igual al número de moléculas de vapor que regresa al estado líquido, o sea, condensación. Por lo tanto, el número de moléculas de vapor permanece constante, al igual que el número de moléculas de líquido, o sea que está en equilibrio. Se ha alcanzado la condición conocida como equilibrio dinámico. O sea que cuando está en equilibrio no quiere decir de que esté quieto el sistema, no que la cantidad que se evapora es igual a la cantidad que se condensa. Ahí tenemos el equilibrio. Pero el líquido se sigue moviendo. En todo equilibrio dinámico se lleva a cabo dos procesos opuestos con la misma rapidez, en este caso condensación y vaporización. Este es uno de los conceptos más importantes en toda la química. Para el observador, las cantidades de las sustancias de cada tipo y estado parecen estáticas o fijas, están en equilibrio. En el nivel molecular hay un movimiento continuo de partículas, pero el número de partículas que se encuentran en un sentido es igual al número de moléculas que se encuentran en el sentido contrario. O sea, que quiere decir que por eso se le llama dinámico, puesto que la actividad no ha cesado en realidad, se dice que el equilibrio es dinámico. Vamos a ver la terminología de cambios de fase. Entonces tenemos de sólido a líquido, fusión. Muy amable. Congelación de líquido a sólido. Vaporización de líquido a gas. De gas a líquido, condensación. De sólido a gas, sublimación. Y de gas a sólido, solidificación. Entonces, ahí vamos a terminar. Ese sería el fin de la clase número 1. Y nos vemos el día de mañana. La grabación seguirá hasta que nos nivelemos los días que llevamos en calendario con los días que no hemos dado clase. Entonces, así vamos a poder tener constancia de que sí nos presentamos siempre a nuestra hora de trabajo. Entonces, muchas gracias. Esto queda como lección número 1 y nos vemos el día de mañana. Se cuidan.